El día de hoy, por parte de FONOR, estamos mi compañera Clara María de Alba, que es líder del programa de fortalecimiento, por ahí la ven, y una servidora, María José Mesén, coordinadora del programa de fortalecimiento de capacidades. Y bueno, el día de hoy nos acompañan nuestros colegas de Quevedo Consultores, José Luis Mondragón y José Ernesto Bermejo, que ya conocen ustedes muy bien, y que el día de hoy nos van a estar apoyando con el tema del informe de transparencia, de cómo llenarlo. Entonces, no les quito más tiempo, sé que queremos que, como siempre, esta sea una sesión en la que ustedes hagan todas las preguntas que vayan surgiendo, y también al final me comentaban Ernesto y José Luis que va a haber también un espacio para que puedan resolver cualquier otra pregunta también, inclusive de otros temas, ¿no, Ernesto? Si da tiempo. Y bueno, les cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Un gusto siempre saludarles con este tema tan delicado. Ya todos los temas del SAT son delicados, pero yo diría que este tema es muy delicado porque define también un poquito la esquizofrenia a la que estamos acostumbrados. Me encantaría que todos mis tips fueran transparentes, hacia la transparencia. Cuando estábamos preparando esta presentación, cómo me encantaría seguir el manual que publica el SAT para el llenado de este informe y simplemente venir a repetir esos lineamientos. Y me da mucha pena decir que más bien venimos a decir qué no poner en el informe de transparencia, qué sí poner y qué cuidar al momento de ser transparentes para que no vaya a ser esa información usada en nuestra contra, en contra de nuestra organización. Qué pena tener que llegar a este nivel de interpretar lo que este instrumento, que es un instrumento para la sociedad. Fíjense qué interesante, este instrumento nace a raíz de las propias organizaciones de la sociedad civil. Precisamente fue Alternativas y Capacidades con su directora y fundadora, Mónica Tapia, perdón, ya no es su directora, pero quien fue su directora muchos años, quien impulsó, la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. Pero también me atrevo a decir que hoy ahora, cuando le he contado los detalles en lo que se ha convertido esta obligación anual, no lo puede creer. Dice, oye, ese no era el espíritu de este informe. No se trataba de que el SAT usara el informe de transparencia para revocar autorizaciones, para confrontar a organizaciones, para atribuirles situaciones que no corresponden a la normativa. No se trataba de eso. Este era un instrumento para la sociedad, precisamente para fomentar más donaciones de la sociedad hacia la sociedad civil. No para que el SAT usara lo que ponemos en el informe de transparencia y nos lo citara en un procedimiento de revocación de la autorización, porque eso es lo que se ha convertido en el informe de transparencia. Ahora, es fundamental el cumplir con él. Yo puedo venir aquí a quejarme y hacer una catarsis con ustedes sobre lo que significa este informe, pero de que es un hecho de que hay que cumplir, hay que cumplir. Las felicito que están aquí presentes un 3 de mayo, ¿no? No se pudo el 2 porque ya era lunes, pero aquí estamos un 3 de mayo, tratando de compartir con ustedes nuestra experiencia sobre el informe de transparencia y sobre lo que consideramos las organizaciones deben de reportar y qué no deben de reportar, porque la autoridad interpreta información de este informe a su conveniencia en contra de las organizaciones, y les vamos a explicar en dónde, en qué aspectos. Y vamos a abrir micrófono porque sabemos que lo que vamos a decir aquí probablemente sea también eso, que ustedes tengan una posición diferente a la que vamos a vertir en esta sesión. Y digan, no, licenciado, no me encanta lo que me está sugiriendo, porque eso casi significaría decir algo muy diferente de lo que realmente hace mi organización. Les vamos a explicar el por qué, ¿no?
el porqué de las razones de por qué en algunos aspectos hay que informar de X o de Y forma. Está con nosotros como expositor y como experto en materia de donatarias autorizadas José Luis Mondragón, que él va a ir llevando la presentación, yo iré glosando algunos puntos, va a ir llevando. ¿Qué hicimos? Entrar al informe de transparencia este año, que está abierto desde el 1 de mayo. Ya está abierto. De hecho, los invito a meterse al informe de transparencia en lo que estamos haciendo esta exposición. Métanse con su fiel de la organización. No pasa nada. Si no se manda hoy, si se empieza a hacer un llenado y no se manda, no pasa nada. No crean que es un mal registro. Hasta que no se firma con la propia fiel y se manda, ya se tiene por presentado. Y siempre dentro del periodo de los 30 días de mayo se puede presentar una errata. Es decir, una especie de complementaria, pero así le llama la ley, la fe de erratas, ¿no? Para corregir algún aspecto en donde nos hayamos equivocado, alguna cifra que no hayamos considerado. Siempre existe la posibilidad de, una vez presentado el informe de transparencia, presentar una complementaria, pero debo de advertir lo siguiente, dentro de este periodo. El año pasado, en algún caso, algún cliente intentó presentar una errata después de mayo y el sistema ya no lo dejó. Yo no estoy seguro que este año se vaya a poder presentar una errata después de que termine el periodo, pero ¿para qué arriesgarnos? ¿Ok? ¿Para qué arriesgarnos a esperar? Entonces, cedo la palabra ahora a José Luis, que poco a poco nos va a llevar por el informe de transparencia y vamos a ir dando algunos tips en su llenado. Pero les invito a abrir sus portales de transparencia de sus donatarias, ábranlos, ¿no? Porque eso también nos va a permitir resolver algunas dudas muy puntuales en este taller. Más que webinar, porque obviamente ya sabemos lo que se informa en transparencia desde el punto de vista conceptual. Esto queremos que sea un taller de dudas, de que podamos resolver esas pequeñas diferencias que traemos de criterios sobre algunos aspectos del informe. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarles otra vez. Ya nos habíamos saludado en el webinar anterior y seguramente nos estaremos saludando en muchos más. Pero bueno, ahorita justamente por el tiempo en el que estábamos, tiempo de cumplimiento de transparencia, pues era muy importante, ¿no? Platicar de este tema, que como bien dice Ernesto, pues sí, es obligatorio, pero bueno, pues debemos de tratar de hacerlo de la mejor forma para evitar en cualquier revisión que nos haga la autoridad, pues nos vayan a hacer alguna observación, ¿no? De entrada, nosotros les pusimos aquí en la lámina la forma de entrar, digamos, directa a la liga. Sin embargo, si quieren por ahí anotar, les puedo decir rápidamente los pasos para entrar al área de transparencia. Si están están en la página de internet del SAT, en la página principal, le dan en personas morales, donde está empresas, lo direccionan a personas morales sin fines de lucro, ¿sí? En esa sección le dan en otros servicios, ¿sí? Después de otros servicios le dan ver más. Cuando ustedes le dan ver más, les despliega un listado enorme y ahí van a encontrar donatarias autorizadas, ¿sale? Ya que encontraron donatarias autorizadas, van a dar clic en donde dice presenta la información de transparencia. Ojo, no nos confundamos, hay dos. Presenta la información de transparencia como tal, pero también está presenta la información de transparencia de ejercicios anteriores a 2020. Ese ahorita no nos ocupa, es para las que omitimos y si queremos recuperar la autorización, pero bueno, ahorita nos vamos a encaminar a este nuevo portal que realmente está desde el año pasado, ¿no? Que recuerdan ustedes el de años anteriores que era bastante, no muy amigable, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, entonces, ahorita entramos aquí, ya que entramos nosotros a esta parte que los va a llevar aquí a esta pantalla, ¿sí? Le vamos a dar en el botón de iniciar y tenemos podemos ingresar con la contraseña
y también podemos entrar con la firma electrónica. Recordemos que son dos cosas diferentes. Ahí luego nos causa mucha confusión porque la misma firma electrónica dicen, o sea, dicen, sí, pero ¿cuál es la contraseña de la firma electrónica? Y como lo que era antes la clave CIEC, hoy se llama contraseña, pues ahí causa un revuelo. Entonces, hablemos de que se puede entrar con la contraseña, lo que era antes la clave CIEC, ¿sí? Se pone el RFC, se coloca la contraseña y se llena el CAPTCHA. Con eso podemos entrar sin ningún problema. Pero también podemos entrar con la misma firma electrónica, poniendo los archivos, tanto el certificado como la llave, y entonces poner el password de la firma electrónica. Si es el mismo que utilizan para la contraseña, pues adelante. Si no, bueno, que los tengan identificados y los tengan separaditos. ¿Sale? Y primer comentario, que espero, Claro. y toco madera, que nadie de los presentes les esté pasando y que se den cuenta que su firma electrónica está sin vigencia. Por favor, la tienen que tener vigente. La tienen que tener vigente porque si no, no se va a poder firmar el informe de transparencia. Se podrá entrar con la clave CIEC, Claro. pero no se podrá firmar. Y el SAT no perdona el no presentar el informe de transparencia. El día 1 de junio está mandando por buzón tributario una multa de hasta 89,000 pesos a quien no haya presentado el informe de transparencia y que le correspondía presentar. Entonces, si alguno de los presentes se acaba de dar cuenta, porque pasa, que su fiel no estaba vigente, casi al escuchar este webinar vayan sacando su cita en el SAT, porque como saben no hay citas, ¿no? Porque eso sería lo más importante. Renovar su firma electrónica avanzada y por favor tenerla vigente. Adelante, José Luis. Gracias. Gracias. Y ahí también acotar un poco más. Sí es de mucho cuidado porque, ojo, independientemente de que, como sucedió el año pasado igual el plazo para cumplir fue del 1 al 31 de mayo y después el SAT sacó en miscelánea fiscal que se iba a tener por presentada si la presentabas hasta el último día de noviembre, es decir, como un tipo prórroga, ¿sale? Pero la gente se descontroló. ¿Por qué? A pesar de eso mandaron multas y mandaron muchas multas. 1 y 2 de junio. Entonces dicen, ¿por qué si das una prórroga, por qué me multas? Porque la prórroga es para efectos de tenerla por presentada y no perder la autorización. Pero realmente, al nosotros pasarnos del plazo que está establecido en la norma, que es el 31 de mayo, ya la vulneramos y con eso el SAT nos multa. ¿Sale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. 31, pero como siempre les decimos, les recomendamos no dejarlo hasta la última semana, es más, ni siquiera hasta las 2 últimas semanas. Si siempre es posible hacerlo a las 2 primeras, es lo mejor. Créanos que para entrar a hacer esta presentación y entrar a transparencia y sacar pantallas, fue muy rápido, de verdad fue muy rápido, pero pues lo hicimos igual, nos esperamos justamente al día 1, ¿no? Para poder entrar y que fuera bastante rápido, y sí se puede hacer rápido. ¿Sale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos obviamente RFC, necesitamos la firma, contraseña. En la contraseña la ponemos, bueno, porque se puede entrar, realmente no es necesaria, pero si se puede y la tienen, pues adelante, por lo que les decíamos, entrar con una o con otra. Contar con la documentación e información. Con el paso del tiempo y hasta los últimos días de abril, pues se tiene justamente para juntar toda la documentación e información que vayamos a necesitar para estos efectos. Entonces, tener todo lo que vayamos, las probanzas que nosotros pretendamos subir al portal, tener toda nuestra cuestión de los números, nuestra cuestión contable para poder entonces hacerlo y no tener ningún problema y hacerlo directo y nada más estar como, digamos, vaciando información, ¿no? Verificar los requerimientos técnicos del equipo. Afortunadamente, y eso sí se los decimos, afortunadamente esto cambió, ya se puede hacer en diferentes exploradores. Anteriormente, si recuerdan, era únicamente Internet Explorer, pero no solamente Internet Explorer, sino que a pesar de que ya íbamos en la versión creo que 11 o 12, se tenía que hacer con la 8.
versión 8 de Internet Explorer. Entonces era una verdadera monserga, porque quien ya no lo tenía, pues lo tenía que conseguir, tenía que desinstalar el 11 e instalar el 8, o se tenían que ir a las oficinas del SAT. Bueno, así fue durante mucho tiempo. Hoy sí es un poco más amigable este sistema y ya nos permite hacerlo pues con más facilidad y más comodidad, ¿no? Piden varios datos. Anteriormente teníamos que pues capturar todo, en el que si recuerdan la otra plataforma igual hasta de hecho salía la información que se descargaba en un Excel, ¿no? Pero bueno, los datos de la autorización ya están precargados. Cuando ustedes entran, ya está el número de autorización, está el rubro en el que están autorizados, está la fecha del oficio de autorización. Entonces todo eso ya no lo tenemos que cargar, pero lo que les decía, sí debemos de tener toda la información a la mano, puesta ya aquí, ¿sí? ¿Derivado de qué? De que debemos de señalar los donativos. Los donativos, si recibimos, si otorgamos, nos van a preguntar cuestiones del órgano de gobierno, quién es nuestro órgano de gobierno, las remuneraciones que tiene el órgano de gobierno, todo lo referente a nuestro patrimonio, ingresos, capital, egresos, ¿sí? Esta parte que vamos a andar ahorita más en, que era lo que les decía Ernesto, la cuestión de los gastos de administración y gastos de operación para saber cómo jugar con ellos y no meternos en situaciones adversas con el SAT en caso de que revisaran, ¿sí? Las actividades que hicimos, les hemos, durante el paso del tiempo y de los años, les hemos nosotros sugerido que tratemos de capturar en transparencia lo que hacemos, que lo hagamos por proyectos, ¿no? Siempre va a ser más sencillo capturar los gastos que se tuvieron por un proyecto, ¿no? A que actividad por actividad por actividad, porque un proyecto puede tener 5, 6, 7 actividades, ¿no? Entonces, se lo sugerimos ampliamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, y también nos piden, entre tantas otras cosas, nuestro sector beneficiado, ¿sale? Obviamente, sector beneficiado siempre ha sido también un tema confuso, porque normalmente el sector beneficiado lo ponen para las asistenciales, ¿no? Que son las que tienen unos beneficiarios muy establecidos en la ley. Muchas veces, pues, cuando son cuestiones de cultura, dicen sector beneficiado, pues no hay más que la comunidad en general, ¿no? O, no lo sé, o sea, es más complicado. Pero bueno, saber siempre si tenemos algún sector beneficiado y tenerlo bien identificado. Presentamos muchas veces errores que son comunes, que debemos de tratar de evitar. Y esto no es nada más con esta aplicación, con esta nueva aplicación. No, eso lo tenemos que estar evitando prácticamente desde siempre. Ya les habíamos dicho, no lo dejemos al final. Si tenemos realmente enero, febrero, marzo y abril para preparar toda la información, pues tenemos todo para presentarlo los primeros días de mayo y quitarnos de ese tema, de ese peso, porque realmente de repente se convierte en un peso ya. La última semana de abril empezamos a decir, ya viene transparencia, ya viene transparencia, ya viene transparencia, ¿no? Entonces, evitarlo justamente y presentarlo los primeros días, porque recuerden, el sistema pasado era peor, pero este sistema está enlazado a muchos otros del SAT, ¿sí? Y cuando son de mucho uso, se saturan, de verdad se saturan. La cuestión de la presentación de las declaraciones durante enero, febrero, marzo y abril, llega el momento en que saturan los sistemas. Hay quien tiene la facilidad y dice, el último día la presenté y lo logré. Hay quien de plano, pues simplemente no pudo, ¿no? Entonces, considerar eso, que son sistemas que están enlazados a buzón tributario, a muchas otras cosas, que no nos van a permitir a veces hacerlo en tiempo. ¿Sale? Otro error, no guiarnos por la norma. ¿A qué me refiero? Resolución miscelánea. Resolución miscelánea siempre va a establecer el plazo. Este año es mayo, el año pasado también fue mayo, pero recordemos que 2020, si no me equivoco, 2020 fue mayo, junio y julio, y ni siquiera julio completo, sino hasta el 30, ¿no? Y eso lo estableció el SAT en miscelánea, ¿sale? Entonces, ahí nos tenemos que basar. ¿Por qué? Porque muchas veces la constancia de situación fiscal no la han actualizado y habla de que las fechas de cumplimiento son agosto y septiembre. Agosto y septiembre se presentaban por ahí de 2018, 2017, no lo recuerdo bien, lo tengo muy claro, pero más o menos eran en los años que se presentaba en agosto y septiembre. Hubo un tiempo en el que también noviembre, diciembre, entonces muchas veces las constancias de situación fiscal
traen en el listado de obligaciones a presentar la información de transparencia, agosto y septiembre. Entonces decimos, ah, bueno, padrísimo. Y a lo mejor por ahí nos dicen, oye, ¿qué es en mayo? No, es que aquí dice mi constancia, no están actualizadas. Entonces tenemos que guiarnos, obviamente, por lo que dice miscelánea, ¿sí? Ahí en miscelánea siempre. Y si lo van a cambiar a través de un transitorio. Hay que estar pendientes de las publicaciones que hacen en la página del SAT, de las versiones anticipadas y todo eso, porque ahí establecen. El periodo de cumplimiento se pasa de mayo, o sea, larga de mayo hasta octubre. Ah, ok. Ahí, por ejemplo, no es una prórroga del cumplimiento. Ahí sí es la modificación del plazo. Perfecto, adelante. Ahí no tendrían por qué multarnos, ¿no? Pero entonces debemos de estar muy, muy, muy al cuidado. Hoy es 1 al 31 de mayo, no hay más. A menos que saquen una prórroga, como les repito, para efectos de tenerla por cumplida, pero para efectos de multa, 31 de mayo. ¿Sale? Si llegamos a tener algún problema, que la verdad hemos notado que en este sistema ha sido muy poco, sinceramente, no sé si sea echarle flores al SAT, pero el cambio del sistema, sí, independientemente de que te piden mucha más información, el uso, la manipulación es más amistosa, ¿no? Anteriormente, muchas no podían por cualquier situación, y lo único que hacían era mandar una solicitud de aclaración. Oye, SAT, no puedo presentar. No, pero si no puedes, obtén evidencia, ¿no? Que es el sistema el que no te lo está impidiendo. Claro, si la evidencia es que tu firma no está vigente, pues ni para qué, ¿no? Pero cualquier evidencia de que el sistema no te está permitiendo, por supuesto, siempre los pantallazos. Siempre los pantallazos, ¿para qué? Para que si termina el plazo, nosotros poder ir a través de un caso de aclaración, decirle al SAT, SAT, tu sistema no me lo permitió. Y mira que lo estuve intentando una semana, semana y media, 2 semanas y no me lo permitió. Así capturen 30 pantallas, no importa. Pero siempre obtener esta información es muy importante. ¿Sale? No considerarlo manifestado en la declaración anual de ingresos e egresos. Pero ojo, ponemos en los casos que sea aplicable, justamente por lo que vamos a platicar. La información, normalmente, que hablamos de cuántos donativos recibimos, hablando de gastos, hablando de ingresos, lógicamente tendrán que, en cierta medida, coincidir con lo que ponemos en la declaración anual, ¿sí? O sea, no puede haber en todos los rubros diferencias. Eso no puede ser, porque entonces sí nos pueden llegar a observar oye, ¿por qué? ¿No? Su servidor estando dentro lo hizo en alguna ocasión, diciendo justamente oye, tus cantidades de donativos recibidos en la declaración anual por 100,000 y en transparencia por 20,000, pues no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, lo que tengamos que hacer match con la declaración anual, hacerlo, y ya lo veremos ahorita más adelante en qué rubro, seguramente no se podrá, pero bueno, lo vemos. Y llenar la información con errores conceptuales. Justamente para eso vamos a entrar al llenado, ¿sí? Ayudarles a que vean la parte del llenado para evitar estos errores conceptuales, ¿sí? Evitar poner cuestiones, ¿sí? A veces simplemente, ejemplo, el decir, aunque lo hayamos hecho, y ahí desafortunadamente sí también caemos no podemos decir, si nosotros no somos una donataria, que tengamos la autorización para otorgar apoyo económico a otras donatarias, y aquí en la declaración de transparencia ponemos que le dimos donativos a 5 donatarias, estamos en problemas, porque si la revisan, pues obviamente nos van a decir, ¿por qué lo hiciste si no estabas autorizado? Todo ese tipo de errores tenemos que cuidarlos, y por eso a eso nos referimos con errores conceptuales derivados. También vamos a ver de las actividades, de los gastos operativos, de los gastos administrativos. José Luis, ¿me permites? Miren, por favor. Este informe de transparencia brinda ya un acuse. Les recomendamos ampliamente guardarlo. No solamente generar el acuse, sino guardarlo en su PDF. El año pasado, con 2 organizaciones que habían presentado su informe de transparencia en tiempo y forma, recibieron multas de parte del SAT en su buzón tributario.
En ese momento los clientes se pusieron en contacto con nosotros y lo primero que hicimos fue, ¿presentaste el informe? ¿Tienes el acuse? En un caso, sí, nos proporcionó el acuse. Lo resolvimos con un caso de aclaración. Mandamos un caso de aclaración adjuntando el acuse y el propio SAT quitó la multa y reconoció que se había equivocado en el sistema y que había mandado una multa cuando no correspondía. El otro caso, no tenían el acuse del informe de transparencia. No habían, la contadora decía, es que yo lo hice, se los juro, no, si le creemos, no, es que ¿dónde está el acuse? Y su respuesta era, no lo da el sistema. No es cierto, eso era antes. Antes del 2021, efectivamente, el sistema no brindaba un acuse. En este caso, sí se brindó, sí se brinda. Les recomendamos guardar el acuse. En esa segunda ocasión con esa organización, se resolvió también el problema, nada más que nos tardamos mucho más en resolverlo, porque no teníamos el acuse para haber presentado en el caso de aclaración. El SAT reconoció que la organización sí había presentado su informe de transparencia y que también había sido un error. ¿Ok? Entonces, primera recomendación, guarden su acuse de presentación del informe de transparencia, pero también hagan pantallazos y guárdenlos de la información que van recabando. ¿Ok? También es importante como evidencia en su presentación. Adelante, José Luis. Gracias. Sí, todas esas pequeñas recomendaciones que vamos a ver, en este sistema se entiende que se guarda, la información queda guardada y que tenemos forma de verificar lo que hicimos, lo que capturamos. Pero no siempre es así. Como todos los sistemas, tienen errores. A veces queremos checar información y no está, ¿no? Y ahí, imagínense, si no guardamos el acuse y tampoco se encuentra la información, pues bueno, ahí hay un tema. Ahora, al momento de enviarla y que nos genera justamente este acuse de presentación, ya el sistema debe de tenerla por presentada. Aún así, nos han tocado, así como estos otros casos en los que los clientes han salido publicados como pérdida de vigencia, por ejemplo, por no haber presentado declaración anual. Y también tienen el acuse. Y eso es error, pues obviamente, tanto del sistema o de la extracción de la información que la hace del sistema, pero pues la hace un ser humano. Las máquinas las manejamos los seres humanos, los sistemas también. Entonces también ahí ya puede haber errores. Sí nos ha pasado que han salido como pérdidas de vigencia cuando no deberían. Igual lo aclaramos y el SAT nos regresa la autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos esos pequeños detalles. ¿Vale? Pero bueno, ya que estamos nosotros, ya entramos a la parte de la declaración de transparencia. ¿Qué vamos a hacer? El RFC, igual, ya está de entrada, está en la aplicación, está la denominación, ¿sí? Vamos a moverle donde dice informe de transparencia, si es posible, porque normalmente no, pero bueno, hay veces que nos da ahí algunas opciones, pero bueno, sabemos que es el informe de transparencia. Ojo, hay que tener mucho cuidado en el ejercicio, por favor, porque ese sí se puede poner ahí algunos, te genera un combo de varios ejercicios. Siempre poner el correcto, ¿no? En este caso, que es 2021, y el tipo de declaración informativa es normal. De ahí viene lo que decía Ernesto, que en efecto, pues sí, como una fe de ratas, que en este caso y en este aplicativo ya es una complementaria. Anteriormente en el otro sistema feo sí era una fe de ratas, pero bueno, aquí esa fe de ratas se convierte en una complementaria. Y si la quisiéramos hacer, lo que tenemos que hacer es el mismo procedimiento, en vez de normal, poner complementario. ¿Puedo preguntar algo? Perdón. Sí. Nada más por curiosidad, ¿eh? Cuando tienes, o sea, cuando estás revocado, cuando tienes alguna observación, ¿te aparece algo en la pantalla o no? ¿O no, ni siquiera puedes entrar? Depende. La respuesta no es tan sencilla porque vamos a pensar, ayer salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la tercera publicación de donatarias autorizadas. Ajá. Y ahí ya salen algunas revocadas. Entonces, esas organizaciones que acaban de salir revocadas,
tienen que entrar a hacer su informe de transparencia como cualquier donataria, porque lo que van a reportar es del 2021, donde sí eran donatarias. Y en ese portal seguramente lo van a poder hacer. Y no, el sistema no les va a recordar que ya son revocadas, ¿no? Porque acaban de salir publicadas ayer. Pero esas organizaciones sí pueden presentar su informe, deben de presentar el informe de transparencia, de hecho, para recuperar sus autorizaciones, ¿ok? Entonces, y en caso de no estar obligada, pero, si no estás obligada, no te permite la entrada. Entonces, ni siquiera te permite, o sea, ok, entonces, ya de entrada, si puedo entrar, quiere decir que no tengo broncas con el SAT, por lo pronto. ¿Hay donatarias autorizadas, Marisa? No, la respuesta no sería tan así. Te voy a poner un ejemplo. Hay donatarias autorizadas de febrero que les dieron su autorización del 2022, no les va a permitir entrar porque no les correspondía el ejercicio. No tienen obligación. Pero año con año hemos tenido que ayudar a como 4 o 5 donatarias que tenían que presentar el informe de transparencia y el portal no les dejaba entrar. Y es un mes de estarle mandando casos de aclaración, mails, llamadas al SAT, hasta que al final del mes nos han dicho, ay, perdón, sí te correspondía presentarlo y no te metimos en la lista, ya te vamos a meter. Entonces, aguas con que sí te corresponde la obligación, no puedes entrar, no te poner de brazos cruzados. Hay que decir al SAT, donatarias, me corresponde y no me deja entrar el sistema, y hay que insistir hasta que te permite entrar. Por eso la respuesta no es tan sencilla, depende del caso, yo diría. Ok, gracias. Sí, adelante, José Luis. Gracias. Bueno. A ver, antes de yo quería comentar lo siguiente, miren, un error conceptual desde nuestro punto de vista es dejarle el informe de transparencia al contador o contadora. No es, desde nuestro punto de vista, obligación del contador o la contadora el informe de transparencia. Creemos que es obligación de la dirección de la organización. Es que a la directora no le gustan los números, ¿no? A ver, esto no es de gusto o no gusto. Esto no es un informe contable. Los contadores, a los que están aquí presentes, lo saben. Esto no es un informe contable. Trae una serie de conceptos y de alcances que van más allá de la contabilidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es obligación del contador o contadora, que suele dejárselo, claro, porque trae números, y porque además los contadores y contadoras suelen ser todólogos, ¿no? Y con tal de sacar adelante la organización, le entran al toro y lo hacen sacan adelante el informe. Desde nuestro punto de vista, esta es una labor directiva, el informe de transparencia. Debe ser un trabajo en equipo. Varias personas deben de ver el informe e irlo alimentando. Pero se dice fácil, ¿no? Se dice fácil y yo aquí soy el primero en tener que mandar un mensaje a mi contador de la donataria que tenemos en el despacho y decirle, Saúl, este año no vas a presentar tú el informe de transparencia, lo voy a presentar yo. Te voy a pedir alguna información contable, pero lo voy a presentar junto con la gente que administra la organización. Creemos que esa es una buena práctica corporativa. Sé que no en todos los casos se va a poder cumplir. Sé que hay muchos directores y directoras que son buenísimos, pero que no les gustan los números y que les rehuyen a este tipo de responsabilidades. Pero después vienen las consecuencias también, ¿no? Se presentan informes de transparencia, se pone una serie de información y luego le reclaman al contador, oye, ¿por qué informaste esto? Pues porque estaba yo solo, ¿no? Literal a la 1 de la mañana presentando el informe, presentándolo solo o sola. Entonces, creemos que es una labor en equipo este ejercicio. Adelante, José Luis. Gracias. Bueno, pues en efecto, sí, ya que entramos primero a la parte de los generales, ¿no? Hay un apartado, el primer apartado, que es el de emisión, valores y página de internet. La verdad es que no es obligatorio. Hay campos como estos que no son obligatorios. Si no ponen nada, pues no pasa absolutamente nada. Les permite seguir sin ningún problema. Si ustedes los quieren poner, adelante, ¿no? La parte
importante que sí es de actividades adicionales. ¿Por qué? Si se dan cuenta en los cuadros de arriba, donde está la información de la donataria, está el oficio, está la fecha del oficio, el ejercicio en el que se autorizó, y esta actividad preponderante, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues si tenemos varias actividades autorizadas, ¿no? Entonces, si somos una donataria ecológica, pero además tenemos autorizada apoyo económico a otras donatarias, desarrollo social, becas, bueno, pues eso lo tenemos que establecer aquí, ¿sale? Le ponemos ahí qué actividades tenemos, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque el día de mañana, como les decía hace rato, ejemplo, oye, no, ¿por qué pusiste que diste donativos a otras donatarias? Pues sí, pero si te das cuenta de mis actividades adicionales, puse que mi actividad adicional es apoyo económico a otras donatarias y lo tengo en oficio. Entonces, ahí pues no pasa absolutamente nada. Es también dar los mayores elementos a la autoridad al momento de revisar esta cuestión, ¿no? De las actividades adicionales. Esta es la parte, digamos, pues, numérica, ¿no? La parte de los números, ¿no? Los estados de ingreso, donde está, y eso viene desde el formato pasado, donde tenemos que poner nuestro activo circulante, nuestro activo fijo, nuestro activo diferido, que sí vienen de datos, pues, meramente contables, que seguramente la contadora, el contador tendrán, ¿no? Podrán proporcionar, ¿no? En su momento, para poder plasmarlos, ¿no? Entonces, no es la cuestión de vaciar información, pero pues sí, teniendo siempre las bases de nuestros papeles de trabajo y que nuestra contador en este aspecto sí sean el apoyo para estos números, ¿no? Error que hemos notado en este apartado, porque me ha tocado revisar informes de transparencia antes de ser enviados, con organizaciones que por alguna X o Y circunstancia conozco sus números a grosso modo. De repente me ha tocado ver en activo fijo, no sé, 3 millones de pesos. Y cuando por la asesoría que damos, sabemos que el año pasado, en este caso, no había ningún bien inmueble por 3 millones de pesos. Y hemos preguntado, oye, ¿por qué estás manifestando 3 millones de pesos en activo fijo? Y se nos ha contestado, porque ahora en abril compramos un inmueble, ¿no? Compramos un terreno. ¿Se acuerda, licenciado? Usted nos ayudó, ¿no? A revisar el contrato de adquisición del inmueble, del terreno. Oye, pero lo que estás reforzando es el año del 2021. Aquí no te están preguntando el estado financiero de hoy, mayo del 2022. Te están preguntando el 2021. ¡Ay, qué bueno que revisó el informe! Porque se nos fue la onda, ya estábamos reportando lo que acabamos de adquirir hace un mes. Esto es información del 2021. ¿Ok? Perdón, esto parece ser como muy obvio, pero estamos llenos de trabajo todos y nos podemos estar confundiendo. Esta información es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Se puede decir que el estado financiero final es lo que vamos a reportar aquí en cuanto al activo circulante, al fijo, al diferido y si tenemos pasivos. Si tuvimos pasivos del año pasado, en este caso, y que se concluyeron al 31 de diciembre del 2021. Por eso José Luis también explicaba que esta información ya se tiene porque ya se presentó la nota antes del 15 de febrero. No es información que tengamos que sacarnos de la manga, no. Además, debe de ser congruente con anual. Entonces, claro, importante que estamos reportando el ejercicio anterior, no este. Adelante. Gracias. Perfecto. Entonces, así se dan cuenta, aquí en la parte de hasta abajo habla de dictaminos estados financieros. Recordemos que ya esta obligación la ponen por cuestiones de las donatarias que lo hacen, ¿no? Que dictaminan estados financieros, pero esta obligación se eliminó para las donatarias, entonces pues, prácticamente... Hace una pregunta interesante Alejandra y dice, oye, ¿y si nada más dictaminamos para efectos financieros y no fiscales? Respondemos que sí o no. Desde nuestro punto de vista, mejor responder que no. Porque efectivamente ese dictamen financiero es probablemente para aquellas donantes americanos que te piden estados financieros auditados.
pero no para efectos fiscales. No es ese dictamen de auditoría fiscal que antes estábamos obligados hace 6 años a presentar año con año. Entonces, la respuesta desde nuestro punto de vista, Alejandra, es decir, no. Porque además, como ni siquiera se está obligado a dictaminarse, tú perfectamente puedes decir que no. Y si llegas a decir que sí, lo único que te piden es el RFC de tu auditor, ¿no? Que lo relaciona. Pero técnicamente la respuesta podría ser que no. Si tu dictaminación de estados financieros es solamente para efectos financieros y no fiscales. Adelante, José Luis, porque el tiempo apremia. El tiempo apremia, sí, lo sé. Lo sé. Ok, entonces, en la parte de los donativos, ¿sí? Aquí tenemos que establecer, recibiste ingresos por concepto de donativos. Cuando nosotros damos que sí, pues ahí justamente es cuando tenemos que poner los donativos que recibimos, si es que los dimos. Ojo, anteriormente decía nada más donativos otorgados en la otra aplicación, en la anterior. Si se dan cuenta, aquí ya dice, otorgaste donativos a otras donatarias autorizadas. ¿Por qué? Porque sabemos que únicamente podemos dar donativos a otras donatarias autorizadas. Y desafortunadamente, conforme a la normatividad vigente, pues solamente lo pueden o los deben dar las que tienen autorización para hacerlo. ¿Sale? Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, ¿recibiste ingresos por concepto donativos? Pues sí, los establecemos, si otorgamos, sí, si sabemos que tenemos la autorización, porque esto es bien importante. Si no tenemos la autorización, sinceramente, esos gastos o eso que tuvieron, tratar de acomodarlos en la cuestión operativa, en cuestión de otros gastos para la cuestión del objeto social, aunque sé que no lo tenemos autorizado, pero no poner que sí le dimos 50,000 a esta donataria, 100,000 a esta donataria. ¿Por qué? Porque si no tenemos la autorización y nos revisan la información de donataria, va a ser una causal de que nos requieran con apercibimiento de revocación. ¿Sale? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Lo ideal, por supuesto, es no hacerlo hasta entonces, no dar donativos hasta entonces, haber conseguido esta autorización. ¿Sale? Ya que la tengamos, entonces podemos hacerlo sin ningún problema. Y transmitiste tu patrimonio. Ahí, ojo, ahí pues decimos que no. ¿Por qué? Porque esta es únicamente para efectos de cuando perdimos la autorización. Recordemos que es si te la revocaron, si la perdiste, si la cancelaste, bueno, pues tienes ciertos plazos. En caso de revocación y de pérdida de vigencia, bueno, pues tienes 12 meses para recuperar la autorización. Si no lo recuperaste, forzosamente dentro de los 6 meses siguientes tienes que transmitir tu patrimonio. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere. ¿Transmitiste tu patrimonio? Pues sí, porque me tardé 1 año en conseguirla y pues tuve que transmitir mi patrimonio a otra donataria autorizada. ¿Sale? Esa parte. Entonces, ahí, pues, normalmente tendríamos que poner que no. Órgano de gobierno. Órgano de gobierno. Sí. Muy importante, sí, muy importante. ¿Por qué? Tenemos nuestro consejo directivo, vamos a establecer obviamente el RFC, el nombre, el puesto, pero el monto, ahí es donde hablamos en monto. No establezcamos cantidades, ninguna cantidad en el monto para los órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque realmente un presidente en una organización, el presidente del consejo directivo no recibe una remuneración por ser el presidente del consejo directivo. No debería recibir una remuneración por ser el presidente o por ser la secretaria o por ser la tesorera. ¿Sale? Si tienen cierta ganancia, si tienen un salario, un sueldo, ¿sí? Es por los servicios que prestan, por lo que hacen para la organización, pero no por tener un cargo dentro del órgano de gobierno. Entonces, si nosotros establecemos ahí una cantidad, entonces es muy probable que, como vamos a ver más adelante,
nos la tomen en consideración para efectos del 5% de gastos de administración. ¿Sale? Entonces, sí tenemos órgano de gobierno, perfecto, tenemos presidenta, secretaria, tesorero y 3 vocales. Ah, perfecto, los capturamos. Monto, 0. No tenemos ningún monto. Eso es lo recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente por lo que le decimos, no es que cobren por, o sea, no, yo no cobro eso porque soy el presidente, no, yo obviamente hago un servicio a la organización y entonces, bueno, pues ya lo meteremos como algún asimilable, como alguna prestación de servicios, no lo sé, pero poner un monto en este apartado, totalmente, la recomendación es no. También Ernesto. importante, ahí donde dice órgano de gobierno, los que tengan ahorita su portal abierto, píquenle a la información y se van a dar cuenta que la obligación de transparencia en este apartado dice, ponme tu asamblea de asociados y o tu consejo directivo y o tu dirección general. Entonces, cumpliendo, por ejemplo, vamos a pensar que ustedes son una asociación que tiene 4 asociados. Y si se ponen esos 4 asociados, nacionales o extranjeros, nacionales con RFC, extranjeros, inmediatamente te manda el genérico del RFC del extranjero, porque se sobreentiende que no tiene un RFC. El propio sistema lo hace así. En ese sentido, si describimos nuestra asamblea de asociados, no hace falta seguir poniendo los demás consejeros ni los demás directivos, porque la propia instrucción del sistema habla de I.O. La instrucción del sistema no dice que deberás de completar todos tus órganos de gobierno, toda tu asamblea, todo tu consejo, todos tus directores. No dice eso. Te da la opción de I.O. Por lo tanto, recomendamos hacerlo así. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las organizaciones a las que me estoy dirigiendo tienen, obviamente, directivos, ¿no? Y uno dirá, oye, ¿pondré aquí su nombre? Es que al momento de poner que ganan 0, no es verdad, porque realmente los directivos sí cobran por ser directores. Y entonces, para evitar el tener que poner una anomalía de que mi directora, al final de cuentas, estoy poniendo que tiene 0, mejor no ponerla. Porque al momento en que yo describo mis 4 asociados, en ese momento estoy cumpliendo con este apartado del informe de transparencia. No que son la asamblea. No, que es la asamblea. No tengo por qué poner a todos mis directivos. Por ahí, Leila tiene la mano levantada. Vamos a concederle una pregunta, por favor. Y creo que también Alma. Hola a todos. Soy Leila, del Fondo Oaxaqueño. Mi pregunta es con respecto al apartado anterior donde decía donaciones. Bueno, nosotros recibimos se nos venció nuestra carta de acreditación de actividades, la renovamos y en su respuesta decía que nosotros estábamos como autorizadas a dar donativos a otras organizaciones que tuvieran el mismo objeto social. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer una donación, pero estamos contemplando hacerlo mediante el municipio. No sé si eso sea posible. Sí, porque el municipio es donataria autorizada por ley. Ah, ok, perfecto. Gracias. Si quien va a recibir el recurso es el municipio, es donataria autorizada. Sí, va a recibirlo el municipio, pero eso es para dárselo a unas personas que no pueden recibirlo. Entonces, muy bien, si lo hacemos a través de otra organización. Que el municipio reciba, y es muy importante pedir al municipio que les dé un CFDI de donación del recurso. El municipio te va a decir que no, pero entonces tienes que escalar el tema y ir a hablar si hace falta con el secretario de gobierno, presidente municipal, no, pero al secretario de gobierno, alguien de administración, y explicarle, usted es donataria autorizada por ley, sí puede expedir un recibo de donativo como municipio, y lo necesito como donataria. Para yo darle este 1,000,000 o 100,000 o 10,000 pesos, necesito un CFDI de usted como municipio. Te van a decir, nunca lo hemos hecho, pues primera vez, pero deme mi CFDI. Claro. ¿Vale? Están obligados a hacerlo. Están obligados, pero la respuesta burocrática va a ser, no, aquí no hacemos recibos de donativo.
por favor, insistir, porque sin ese recibo de donativo, a pesar de que esté la trazabilidad, estarían ustedes en un riesgo fiscal. ¿Ok? El municipio, el gobierno, es el único ente que tiene la facultad de regalarle dinero a la gente. Por eso tu conducto es correcto. Tú le vas a dar al municipio, ya que el municipio ese dinero se lo dé a la gente, el municipio sí lo puede hacer. Así como las donatarias no tenemos permiso de regalarle dinero a la gente, el gobierno sí, de cualquier nivel, federal, estatal, municipal. Que no estoy de acuerdo que el municipio dé dinero. Bueno, en este caso sí, porque hay un beneficio social a estas personas. Muchas gracias. Alma, por ahí tenías la manita levantada. Sí, licenciada, muchas gracias. Va en relación a lo que había usted comentado, pero creo que a últimas ya no me quedó tan claro. En los órganos de gobierno, nada más debo anotar a la asamblea. Yo tengo en mi caso asamblea de asociados, consejo directivo y director ejecutivo. En este caso, con que anote yo a mis asociados, ya con eso cumplo y omito mi consejo y omito el director ejecutivo que sí tiene sueldo. Ese sería el caso. Vamos a pensar que su consejo directivo, Alma, no tenga sueldo. Coincide que los consejeros póngalos también para tener asamblea de asociados y consejo. Nada más no me ponga ahí al director ejecutivo que me lo saluda, por favor. Gracias. A Leonel, no me lo ponga, ¿por qué? Porque él sí tiene un sueldo. Y no es que esté prohibido que tenga un sueldo, pero esa información pudiera llegar a ser contraproducente para la organización al momento de revisarla el SAT. Entonces, recomendamos, en el caso particular que me plantea, poner a sus asociados, poner a sus consejeros y no poner al director ejecutivo. No pasa nada. Técnicamente no pasa nada porque en la realidad el sistema te pide órganos de gobierno. Perfecto, ya estoy cumpliendo. Gracias a que la instrucción dice IO, no dice todos, dice IO. Entonces, ¿qué error hemos identificado en las organizaciones? Que a veces, porque además somos pocos los que estamos involucrados en la organización, el asociado también es consejero, pero también es director y también tiene un programa. Y a veces por director y por un programa, o ya sea porque tiene un sueldo y salario o porque gana por honorarios profesionales. Y por error, como también es consejero, en este apartado hemos notado ese error. Lo ponen como secretario del consejo ganando $500,000 al año, ¿no? Porque además te piden anualizado el salario, no te lo piden mensual. 250,000, 450,000. Y resulta que él no ganó ese dinero por ser secretario del consejo, pero el sistema nos invita al error, porque nosotros queremos cumplir. Decimos, pues esta persona coincide que es el secretario, pero también coincide que recibe un sueldo, pues lo voy a poner porque me están pidiendo su nombre. Oye, ¿y gana dinero? Pues sí gana, voy a poner su monto. Eso hemos visto que ha sido contraproducente para las organizaciones, porque el SAT ha usado esta información para decir, oye, te estás gastando mucho en tu consejo. Y decimos, no, todos son honorarios, ¿no? En tu informe de transparencia del 2018 me dijiste que tu consejo vale 2 millones de pesos al año. No, espérate, coincidían las personas. Fue lo que quise decir. No, pues tú dijiste otra cosa en el informe. Por eso este webinar y este taller, para aclarar estos pequeños detalles. ¿Ok? Adelante, José Luis. Gracias. Y justamente aquí es donde entramos a la parte, Ernesto, la parte importante, a la parte de la nómina, la parte de los empleados, porque de entrada sabemos que podemos tener empleados y pagarles por las distintas vías legales que se puede hacer. Sin embargo, para el SAT, estos gastos son gastos de administración. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Y ahora sí que se los digo a
encontramos ciertas anomalías, entonces pues ahora tú revísale la parte de la donataria. Ok, lo primero que hacíamos era revisar transparencia. Está el apartado de gastos de administración, ¿no? Y nosotros nos confiamos y decimos, ok, en gastos de administración yo sé que no debo de poner más del 5% de lo que recibí de donativos. Yo lo sé, estoy claro en ello. Y no lo pongo el 4.76%, ¿no? Ok, perfecto, eso está buenísimo. Sin embargo, como el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 138, dice que son gastos de administración las remuneraciones al personal, ¿qué es lo que hacen? Juntar los dos. Gastos de administración y el detalle de la nómina, la plantilla laboral. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que sumándolos, forzosamente van a sobrepasar el 5%. ¿Sale? ¿Qué hacemos nosotros? Pues decir la realidad. Me gasté tanto en mi plantilla laboral, en mis asalariados o en mis asimilados. Pues sí me gasté todo esto, es la realidad. Pero no sabemos que eso lo van a ocupar y van a decir, a ver, tus gastos de administración 4.76, pero resulta que la ley dice que también las remuneraciones a tu personal son gastos de administración. Lo unen y entonces en vez del 4.7% tenemos el 8, el 9 o el 10%. ¿Sale? De ahí, justamente, que era como iniciaba la plática Ernesto. No, el mismo SAT, no es que les digamos, hay que mentir. No se trata de mentirle al SAT o de poner cosas que no son ciertas. No. Pero con estos criterios, ¿sí? Debemos de entonces ser más cuidadosos. La plantilla laboral para el importe de transparencia, ya les acabo de decir, juega para el 5% de los ingresos de los gastos de administración, perdón. ¿Sí? Juega. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 138 eso dice, ¿sí? Que no pueden gastar más del 5%. Ok. Dice, se consideran gastos de administración entre todos los relacionados con las remuneraciones al personal. Con eso, el SAT, por eso, los uno y ya no tienes el 4.7, tienes el 8.4 por todas las remuneraciones que hiciste a tu personal, por tu plantilla laboral. Y todo eso está mal. ¿Por qué? Porque justamente la misma ley, el mismo reglamento, nos dice al final el artículo 138, no quedan comprendidos en los gastos de administración aquellos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social. ¿Qué nos quiere decir? Que entonces son gastos operativos. Si todo esto que está ahí arriba, yo lo ocupo para operar a mi donataria, son gastos operativos, ¿sí? Si nosotros demostramos que sin mi plantilla laboral, no, simplemente mi donataria no funciona, no opera, evidentemente es un gasto operativo. Por eso es que lo que nosotros les tratamos de decir es, a ver, sí vamos a clasificar nuestros gastos de administración conforme lo dice la ley, ¿no? Pero, tener cuidado de que entre los gastos de administración que pongamos, que sí debemos de poner, o sea, sí tenemos por ahí cuestiones de impuestos, de papelería, ¿no? De teléfono, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que esos gastos no rebasan 5%, los ponemos. Tampoco vamos a poner que tenemos 0 gastos de administración, es prácticamente como que también irreal, ¿no? Pero debemos de tener cuidado que estos dos apartados de los gastos de administración con la plantilla laboral, ¿sí? Por eso también les decíamos, en donde en los órganos de gobierno tampoco le pongan esa parte, ¿sí? Porque también nos puede jugar.
no me pasó, no lo hice en su momento, pero estos dos importantes rubros, gastos de administración y plantilla laboral, que entre los dos no den más del 5%. Todo lo demás, lo pueden prorratear en todos sus gastos operativos de sus proyectos, ¿sí? Mala práctica, consideramos que sí. De hecho, desde adentro, pues no, yo no estaba de acuerdo justamente por esta parte, ¿no? Que es como le ponemos aquí, está la clave para dejar de sufrir con esta norma injusta. Porque el SAT únicamente se va en la parte negra, ¿no? Todo eso es gasto de administración. Pero si yo demuestro que sin todo esto no opero, no tengo mayor tema. Pero, por favor, regresemos a la plantilla donde viene la opción. Todo esto que estamos explicando trae consecuencias para que ustedes tomen la decisión de qué reportar en la nómina. Eso es lo que les queremos transmitir. Hagan cálculos. Desde nuestro punto de vista, conviene hacer cálculos para reportar en la nómina solamente las personas que efectivamente se consideren de administración en la organización y que no rebasen el 5% del total de los ingresos por donación. Importante. La norma dice que no debemos de rebasar el 5% de los donativos recibidos, no de todos los ingresos. Una donataria autorizada puede tener diferentes ingresos, no solamente el de donación. Entonces, revisen si a quién poner una nómina, pero ¿dónde vamos a poner a los demás que efectivamente están en nuestra nómina? Ahorita lo vamos a ver, en los proyectos. La idea es prorratear tanto en este caso, el sueldo de la dirección, como los demás directores, los demás gerentes, los demás encargados de proyectos, prorratearlos en los programas operativos de la organización. En el caso particular de muchas de nuestras organizaciones ecológicas, probablemente en la práctica nuestro gasto más importante sea precisamente la nómina. Estamos hablando de 60% del gasto se va en la nómina. ¿Por qué? Porque nuestros biólogos cuestan caros, ¿no? Nuestros sociólogos, nuestros investigadores, nuestros directores. Y gracias a esa nómina es porque podemos dar los resultados que damos y por eso los fondos nacionales y extranjeros confían en nuestra organización. Pero esa nómina que cuesta es la que le da razón de ser a la operación de nuestra organización. El tema es que si el SAT no malinterpretara este apartado, la recomendación que estaríamos haciendo es pon toda tu nómina ahí, no pasa nada. Pero el propio José Luis nos explica que en un determinado momento el SAT donatarias con la mano en la cintura puede interpretar que esa nómina es gasto de administración y por lo tanto pueda llegar a ser una causal para que nos quieran quitar la autorización de donatario. Es muy delicado lo que estamos diciendo y lo que estamos afirmando, pero si tuviéramos la certeza de que el SAT no interpreta que la nómina se considera como un gasto de administración, diríamos, plasmémosla ahí, toda nuestra nómina. Pero hace un par de años me tocó participar en un foro con la directora general jurídica del SAT. Yo iba asesorando a uno de nuestros clientes en materia de salud y la directora general jurídica del SAT, junto con la directora de donatarias en el foro, era un webinar, pero ahí estábamos, llegó a hacer la siguiente afirmación. Y más les vale que no vengan grandes sueldos de sus directivos porque les vamos a quitar la autorización. Aquí la gente tiene que trabajar de gratis. La gente tiene que trabajar de gratis porque esto es sin fines de lucro. Yo recuerdo haberla estado escuchando, ¿no? Dije, ¿así piensa la directora general jurídica del SAT? Que el mundo de las ONGs ahora resulta que es un pecado cobrar un sueldo digno por prestar nuestros servicios. Está equivocada, pero ahora es la autoridad. Y se los decimos abiertamente, el criterio de la autoridad es que su plantilla laboral es
gasto de administración. Cuando ustedes, por recomendaciones anteriores, hemos venido diciendo, contablemente considéralo como de operación, porque sin ese director no podrías operar, sin esos gerentes no podrías operar. Pues sí, pero llegas al informe de transparencia y el capítulo dice, pon tu plantilla laboral. Llegamos, ponemos 4, 5, 6, 14 millones de pesos plantilla laboral y en ese momento, yo no digo que automáticamente, advertimos, esto no es automático, no crean que porque más de una, estoy viendo sus caritas aquí en el chat, que digan en el webinar, están poniendo cara de, ay, licenciado, el año pasado sí la puse, ¿no? Puse completita mi plantilla laboral ahí y ahora que estoy en un problema, no. No decimos que automáticamente. Fíjense cómo José Luis planteó, dentro del SAT, cuando derivado de una revisión, solicitaban a donatarias que revisara una donataria, pudiera llegar a ser una causal por haber rebasado el 5% en gastos de administración y tomaban su plantilla laboral como gasto de administración. Entonces, no es automática la sanción, no creemos que sea en todos los casos, pero es nuestra obligación venir a transmitir este tipo de tips o este tipo de consejos, de asesorías que van en el sentido de sostener a nuestras donatarias. Miren, aquí hay otro detalle. Si a mí como donataria el SAT llegara a interpretar que mi plantilla laboral es un gasto de administración que rebasó el 5% y me quisiera quitar mi donataria, existe siempre un recurso judicial de un juicio de nulidad donde yo le pudiera demostrar a un juez que el SAT no tiene la razón y que la razón la tengo yo como donataria porque yo puedo demostrar que es un gasto operativo. No queremos que lleguen a eso. No queremos donatarias litigando contra el SAT, explicándole a jueces quién tiene la razón. Es muy desgastante y puede además ser un riesgo enorme porque los jueces no conocen de donatarias. Tenerles que explicar lo que hace una donataria a un juez que está lleno de asuntos y de cosas, no crean que siempre nos va a dar la razón. Cuando me preguntan, ¿es peleable? Sí, yo creo que hay elementos para pelear y para llevar la razón en un juicio de nulidad, pero no queremos que lleguen a eso. Preferimos que conscientemente digan, en plantilla laboral solamente voy a poner las personas que no rebasen el 5% y que efectivamente sean de administración. Y lo demás lo voy a prorratear en gastos. Adelante, José Luis. Sigamos con los demás temas. Muchas gracias. Sí, tema interesante y complicado a la vez, ¿no? Tenemos, ya que establecimos toda esa parte, bueno, pues llegamos a la parte de nuestros ingresos. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo formato del SAT que es muy... ya con el cambio, todo el cambio de normatividad que hubo, ustedes saben que el año pasado, bueno, se cambió la ley, cambiaron muchas cosas. Entonces ahora el SAT es muy directo, digamos, por decirlo así, en lo que pregunta. Dice, ¿recibiste ingresos relacionados con tu objeto social autorizado? Pues decimos sí, ¿no? Pero también, a manera de, ¿cómo se dice? Con jiribilla, ¿no? Dice, ¿recibiste ingresos no relacionados con tu objeto social autorizado? ¿Por qué? Porque recordemos que derivado del cambio en la ley, de la modificación a la ley del año pasado, si tenemos más del 50% de ingresos por actividades no autorizadas, en una eventual, que también no es que sea inmediato, pero en una eventual revisión, nos van a requerir, nos van a revocar y también recordemos que es la única causal de revocación de la autorización por la cual jamás vamos a recuperar la donataria. ¿Sale? Si caemos en este supuesto, entonces, ¿qué dice el SAT? A ver, déjame ver, pues a ver qué me ponen, a ver si los agarro distraídos y me ponen que sí, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que tiene que pasar? No porque si los hayamos recibido, digamos que no. Debemos de tener clara la normatividad del 50%, ¿no? Y establecer si sí los tuvimos, ok, se pone que sí, se van a cargar estos ingresos, ¿no? Claro, teniendo siempre en cuenta que no vayamos a revisar el 50% de los ingresos. Aquí, por ejemplo,
¿sí? No es como el 5% de que es nada más gastos de administración por los donativos recibidos, no. Aquí es 50% de todos los ingresos, ¿sale? Entonces, tengamos muy claro esto para que si vamos a poner que si recibimos ingresos no relacionados, no vayamos a rebasar este 50%, ¿sí? Si no los obtuvimos, pues no pasa absolutamente nada, únicamente nuestros ingresos son los relacionados al objeto social autorizado, en lo demás ponemos que no y no vamos a tener mayor problema, pero sí cuidar esa parte. Aquí hay también temas por aclarar. Vamos a pensar que somos una donataria autorizada y vendimos un activo, vendimos un terreno, vendimos unas oficinas, vendimos automóviles, vendimos computadoras, ¿no? ¿Es objeto social autorizado la venta de esos terrenos? Fíjense que es de las excepciones. Es de las excepciones, porque si uno despliega el sí, se va a dar cuenta que vienen las opciones: enajenación de bienes de activo fijo, arrendamiento, intereses. Son de las excepciones que existen en el artículo 80, párrafo séptimo, que se consideran ingresos propios de la actividad autorizada. Entonces, por favor, no vayamos a cometer el error de decir, oye, no, pues vender un terreno, pues no es una actividad autorizada, lo voy a poner como que no, como es de los ingresos no autorizados. No, resulta que enajenación de activos sí estás autorizado para hacerlo. Arrendamiento también. Patentes y marcas también. Estás autorizado para ello. Por favor, cuidemos muy bien estos pequeños detalles de qué se considera un ingreso. Ejemplificando qué se consideraría un ingreso de no autorizado, nos pusimos a vender playeras, ¿no? Playeras que decían el logotipo de nuestra organización y nos fue re bien, conseguimos 100,000 pesos de la venta de las playeras. ¿Eso es una actividad autorizada? Técnicamente no. No significa que no lo podamos hacer, pero dice la ley, si de la venta de las playeras no excediste del 10% del total de tus ingresos, no me pagas impuestos sobre la renta. Si de la venta de las playeras excediste del 10%, págame el impuesto sobre la renta. Pero si de la venta de las playeras excediste del 50% del total de tus ingresos, me lo reservo la información yo como autoridad, porque probablemente te pueda llegar a revocar tu autorización. Porque yo no te hice donataria para andar vendiendo playeras, ¿no? Sí te permito, pero con un tope del 50%. Me preocupa que no haya dudas. O ya los aburrimos, o ya los asustamos, o estoy preocupado de que no estamos generando preguntas. Recuerden que estamos con la mejor intención de poder resolver sus dudas. A ver, por aquí voy a leer alguna duda que hay que con toda razón pregunta Alejandra. A ver, ¿cómo vamos a reportar, en este caso, en la declaración anual declaramos nuestra nómina, ¿no? Nuestra nómina. No va a coincidir la declaración anual, el monto que nos gastamos en la nómina, con este otro de plantilla laboral. Efectivamente, ahí no va a haber una correspondencia. Y cuando se nos llega a cuestionar, no se preocupen, al momento de reportar los programas y proyectos, ahí prorrateamos la demás nómina porque fue un gasto operativo. Entonces no mentimos con nuestra nómina. No los estamos invitando a no reportar la nómina, sino al prorrateo en los programas y proyectos. Lo que pasa es que, repetimos, si ponemos exactamente el mismo monto que pusimos en la anual de nómina con el de plantilla laboral en este informe de transparencia, es información que puede ser usada en nuestra contra. Esa respuesta va muy amarrada también nos pregunta, nos dice María José, me hace una pregunta, ¿los asimilados o salarios también entran como gastos de administración? Pues es prácticamente lo mismo, en tratar de, más bien, prorratearlos a manera de que sean gastos de operación dentro de los proyectos. Dice María, en el apartado de gastos, sí te permite el desglosar si es operativo y administrativo. Efectivamente, ahí en apartado de gastos, por ejemplo, si ya uno quiere ser muy transparente,
El problema es que cuando uno despliega las ventanitas de lo que voy a poner ahí, no te dice salarios, no te dice nómina. Hay una opción de otros y ahí podrías usar esa, otros, gente asalariada, asimilados, honorarios profesionales, y le puedes tú misma dar la categoría de operativo. Coincido contigo, María. Esa es una manera también de utilizar el apartado de gastos para reportar esta nómina que me faltó reportar en lugar de plantilla laboral. Ahí coincidimos que pudiera llegar a ser. Lo malo es que tendrías que valer de otros, ¿no? De otros. Muy bien. Por aquí dice Diana, si se tienen ingresos por prestación de servicios relacionados a nuestro objeto social. Muy buena pregunta, Diana. Gracias por esta pregunta, porque ahorita vamos a explicar. ¿En qué parte de los ingresos relacionados se captura, ya que no hay opción como tal? Mira, Diana, coincidimos contigo. Creemos, y esto ya es un desahogo de mi parte, esa es una fregadera del sistema del SAT y son ganas de no colaborar con el sector. Porque efectivamente pareciera ser que las donatarias no pudiéramos prestar servicios a terceros porque el propio informe de transparencia no me da la opción de reportarlos. No me da la opción de reportar prestación de servicios a terceros. ¿Está prohibido prestar servicios a terceros? Técnicamente no. De hecho, la propia ley del impuesto al valor agregado establece que las donatarias, al momento de prestar servicios a terceros, no causamos el IVA. Facturamos sin el IVA. No está prohibido. No hay una sola norma en la ley de impuestos sobre la renta que establezca que las donatarias tenemos prohibido el prestar servicios a terceros. Por lo tanto, si no está prohibido, está permitido. Pero ¿con qué nos topamos? Con que no hay el apartado para describir los ingresos por la prestación de servicios. Tenemos dos opciones. No reportarlo, porque nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado, oye, sí tuve ingresos por servicios de 250,000 pesos, pero no me das la opción de reportarlo. Otra opción que hemos usado, hay una opción que se llama enajenación de activos fijos e intangibles. En determinado momento hemos reportado ahí cierta prestación de servicios, entendiendo que el conocimiento, que la información es una enajenación de un intangible. Pero está muy forzada la cosa, debemos de reconocer. Pero en esta donataria en particular es que sus ingresos más importantes eran por prestación de servicios a terceros, mucho más importantes que de donativos. Entonces, no dejaba de ser extraño el no reportar esos montos. Entonces, en ese caso particular optamos por agarrar enajenación de activo fijo e intangible con el papel de trabajo diciendo, pues es un intangible. Al final de cuentas, los reportes que generé es información que sirve para tomar ciertas decisiones en materia ambiental, en materia de energías renovables. Lo voy a reportar ahí, porque el propio portal no me da la opción de prestación de servicios. Entonces, Diana, agradezco mucho la pregunta porque me da pie a explicar estas opciones. La opción es, o no lo reportamos porque no hay opción, o creemos que pudiera estar como enajenación del activo fijo o intangible, que sinceramente también pues, no deja de ser una opción un poquito forzada, ¿no? Y tiene razón, en la declaración anual se manda como otros ingresos. Ni siquiera en la anual la declaración nos permite diferenciar qué otro tipo de ingresos. De hecho, esa información de la declaración anual ya fue usada políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de los gobernantes llegaron a afirmar, miren cómo las donatarias tienen otros ingresos. Pues sí, una universidad, sus otros ingresos no son donativos, se llaman colegiaturas, ¿no? El 90% de una universidad privada, sus ingresos son por colegiaturas, pero no son otros ingresos, son ingresos propios de la actividad, pero el anual no te permite esa aclaración. Vamos a continuar con lo que sigue, José Luis, por favor. Sí, realmente no es mucho. Digo, la verdad es que esta pregunta del SAT de si donaste los donativos recibidos a actividades autorizadas en tu objeto social, pues digo, yo creo que bueno, todos tenemos que poner que sí, porque si le ponemos que no, pues de entrada ya nos estamos poniendo el pie en el cuello. Entonces, sí, o sea, pero bueno, la pone el SAT
les digo, como para preguntas con jiribilla, a ver quién se equivoca, ¿no? ¿Realizaste actividades para influir en la legislación? Recordemos que son actividades que, ya derivado de reformas a la ley anteriores, se pueden hacer, pero bueno, que requieren de ciertos requisitos, de cierta información que se tiene que dar a la ley, y si le ponemos que sí, entonces nos va a desplegar todo el combo, ¿no? De toda la información que se requiere, ¿no? De con qué personas lo estamos haciendo, qué actividades, qué sector y todo eso, pero pues si no las estamos haciendo y no las hemos reportado en ningún momento al SAT, pues no hay nada más. Y esta parte también... Perdón, sí. no, aclarar, porque en este sector se da mucho que influimos en las NOM, en las normas oficiales mexicanas. Una NOM se entiende que es legislación, claro que es legislación, pero porque precisamente las NOM vienen a regular ciertos sectores de la economía. Entonces, si yo como donataria intervine en la mejora de la NOM en materia pesquera, ¿debo de reportarlo? Pues técnicamente sí. Sí. Sí, hay que reportarlo. Las NOM es legislación regulatoria, reglamentaria, pero es legislación. ¿Ok? Adelante, contadora Alma. Sí, licenciado, gracias. Estoy llenando la declaración, o bueno, viéndola, y veo que en la parte de ingresos, donde dice, recibiste ingresos relacionados con tu objeto social autorizado para recibir donativos deducibles de ISR, le dije que sí, le doy a agregar, pero no viene dentro de los conceptos los donativos. No, ¿Me perdí? Sí, porque es una anterior. Ahí diferencia el informe de transparencia donativos de, en este caso, ingresos distintos de los donativos. Como hay un apartado antes de donativos recibidos y otorgados, por eso aquí ya no te los va a poner. Tiene razón, muchas gracias. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Venga, Marita. Ahorita que comentas de lo de que si tienes injerencia en políticas públicas, eso, en la CLUNY te lo preguntan. ¿Qué tanto compulsan con CLUNY? Si yo aquí le pongo que no para no tener todos desplegados, y en la CLUNY pues sí que sí. Yo diría que no. Yo diría que no compulsan, pero recordemos que no es influir en políticas públicas, es influir en legislación, que no es lo mismo. ¿Okay? Sí. Ahí hay que revisar exactamente en nuestro equipo en dónde participó, dónde gastamos recursos, con quién interactuamos, dónde hicimos lobbying. No, pues sí lo hicimos en el Congreso del Estado, sí lo hicimos en el municipio, sí nos fuimos a la Secretaría de Medio Ambiente para generar una mejor NOM para el cuidado del tiburón ballena. Ahí influimos, le dedicamos 2 millones de pesos. De hecho, recibimos un recurso que estaba etiquetado para sentarnos en la Semarnat y en la CONAM para cuidar al tiburón ballena. Oye, pues hay que reportarlo porque me lo están pidiendo. ¿Ok? Por poner un ejemplo del tiburón que está padrísimo. Se aceptan invitaciones a nadar con el tiburón ballena. No. Bueno, yo sí voy, pero no más los veo. Yo de lejecitos. Yo no. Sí, contadora Alma, ¿tienes la manita levantada o ya no? Ya no, ok. Te corté la palabra, José Luis, en lo último, donde dice, otorgaste apoyos y... a productores agrícolas o artesanos. Eso la verdad es que les podemos decir que es una actividad que se adicionó en la parte esta del desarrollo social, actividades de desarrollo social. Les podemos decir que al día de hoy el apoyar a productores agrícolas artesanos conforme a esta normatividad y conforme al acreditamiento que piden y todo es letra muerta. Nadie lo va a hacer como tal. No hay una sola que esté autorizada con esa actividad. No la hay. Entonces, pues literal, pues no. ¿A qué se refiere? Una cosa es que nosotros vayamos, los apoyemos, porque seguramente habrá organizaciones que sí los apoyan, pero se refiere a la actividad que está regulada en el último inciso de la fracción 25 del artículo 79, pero para hacer todo eso se requiere de acreditar con un convenio elaborado por cada uno de los productores. Vamos, son muchos requisitos que no sé a quién se le ocurrieron, sinceramente, se les ocurrieron cuando estaba yo adentro, pero no sé a quién se le ocurrió. Es letra muerta, entonces, pues ahí, aunque lo hagan, pero no de esta forma, es poner no. ¿Sale? Por favor.
Y bueno, pues entramos a la parte de los gastos, ¿no? Que tenemos que ir agregando nuestros gastos justamente aquí para poder hacer este match, ¿no? De nuestros proyectos, ¿no? Que es donde les decimos que por favor hay que prorratear estos gastos que el SAT quisiera, ¿no? Que pusiéramos como administrativos, ponerlos como operativos, prorratear todos estos gastos, esta misma nómina, esta misma plantilla laboral, prorratearla en proyectos y poder entonces que haya esta concordancia, ¿no? Para evitar justamente la observación. Les reiteramos que nos vayan a decir tanto este rubro como este rubro, gastos de administración y plantilla laboral, son uno y ahí no, la verdad es que va a ser complicado. En efecto, entendemos defendible, pero defendible en otras instancias. Y lo que tendríamos que defender en ese momento, pues es ya la revocación, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esta parte y establecer con claridad nuestros gastos, si fueron en nacional, si fueron en el extranjero, ¿no? Recordemos que nuestros gastos pues deben de estar totalmente deben de tener su comprobación fiscal. Entonces, pues no tenemos más que hacer. No nos va a pasar nada. Aquí, por ejemplo, si no tenemos ningún límite de no, bueno, es que estos gastos no pueden de rebasar de algo, no pasa absolutamente nada. Simplemente sí establecerlos bien, establecerlos uno por uno, tener nuestra comprobación, ¿no? Para que todo lo que vayamos a poner ahí, pues tengamos la base. No necesariamente, ojo, no tenemos que cargar, como lo que nosotros les decimos es trabajemos, ¿no? Tanto aquí como en las actividades que realizamos, ¿no? Arriba, perdón, por proyectos, ¿no? Pues obviamente, y no tenemos que cargar en la aplicación todos los FDIs. Hubo quien decía cuando recién salió, es que va a ser un horror porque tenemos que cargar todos nuestros FDIs, tanto los que nos emitieron, tanto los que expedimos, pero no es así. Esta aplicación no lo exige, no es necesario, sería una locura, ¿no? Digo, quien tiene pocos movimientos y lo pudiera hacer, pero cuando son organizaciones muy grandes, pues es prácticamente imposible querer llenar un informe con, no sé, 200, 300, 400 o 500 comprobantes, ¿no? Aquí la gente pregunta, ¿qué tanto debo de adjuntar la evidencia de mis gastos? ¿No? ¿Qué tanto debo de adjuntar la evidencia de mis programas, de mis proyectos? Muchas de ustedes como organizaciones tienen grandes páginas de internet, tienen grandes comunicaciones que van elaborando sobre sus distintos proyectos. El sistema te permite adjuntar PDFs, te permite adjuntar videos, te permite adjuntar fotografías que demuestren tu actividad. Desde nuestro punto de vista, lo recomendamos. Sí, para demostrar que efectivamente nos gastamos esos 5, 10, 15, 25, 30 millones durante el ejercicio del 2021 realizando nuestro objeto social. Que vean el por qué nos gastamos lo que nos gastamos, porque desarrollamos todas estas actividades. Oiga, licenciado, la verdad es que no tengo una sola fotografía de lo que hacemos. Tampoco pasa nada. No dice que si no adjuntas la fotografía de lo que hiciste, te perderás la autorización. Tampoco eso dice la ley, ¿no? Entonces, es importante meterle criterio, pero si ya tenemos los elementos, ya tenemos los videos, ya tenemos nuestros informes de donantes, pues adjuntémoslo sin miedo, porque es información que puede llegar a ser importante como papeles de trabajo para demostrar por qué nos gastamos lo que nos gastamos, ¿no? Aquí nada más una pregunta que tiene Diana. Dice, disculpen, otra pregunta respecto a los ingresos por prestación de servicios relacionados a nuestro objeto social. La opción de no llenar la información de dichos ingresos en el informe de transparencia, ¿sería correcto, aunque no coincida con la declaración anual? Coincidimos, Diana, que probablemente vaya a haber una disparidad. Por eso, si la disparidad va a ser tan grande, recomendamos la opción de enajenación del activo fijo e intangible, entendiéndose un servicio como intangible. Esa sería nuestra recomendación.
Por ahí Alejandra tiene una pregunta. Adelante, Alejandra. Sí, gracias. Tengo yo la confusión entre la parte de gastos y la parte de actividades. Es decir, si yo meto toda la parte de gastos, abre las pestañitas y me dice que si es electricidad, que si es arrendamiento, que si es toda una serie de gastos totales, ¿no? Que digamos que eso debiera de checar con la declaración anual que metimos en su momento. Pero por otro lado, las actividades, yo digo, bueno, este programa yo ocupé consultores, ocupé tal cosa y me llevo a gastar, no sé, 1 millón de pesos en este programa. ¿No estaría yo duplicando si por un lado meto en el programa gasté 1 millón de pesos y por acá en gastos dije, bueno, consultores gasté tanto, equipo tanto, o sea, todo eso que también gasté para este proyecto, ¿no estaría yo duplicando esa información? ¿O qué es lo que debiera de meter en la parte de gastos? Si este informe fuera un balance, mi respuesta sería, efectivamente se duplica, hay que evitar la duplicidad. Pero no es un balance el informe de transparencia. Entonces, nuestra recomendación sería, a ver, me voy a actividades y ahí describo mis programas. El ejemplo que nos acabas de poner es perfecto. 1 millón de pesos en el programa sobre tal educación ambiental en tal sector, me gasté 1 millón de pesos en el año. ¿Okay? Sí. El hecho de que cuando ya estés en gastos también te pongas a decir, no, pues sí pagué arrendamiento de coches, de celulares, no sé, de oficinas, lo voy a describir. No es un balance, no suma ese gastito con el de las actividades. Ok. Así está diseñado el informe. Entonces, nuestra recomendación sería, si tienes gastos puntuales de arrendamiento, papelería, ponlo ahí, descríbelo, pero también cuidar que no se vaya a pasar el 5% en gasto de administración. Claro. Ustedes pueden tener arrendamiento y no necesariamente que sea administración, puede ser de operación. Sí. Porque sin esas instalaciones no podrían operar. Ese es el criterio, ¿no? Okay. Entonces, técnicamente, Alejandra, el sistema no lo suma. Okay. Simplemente se puede decir que son apartados distintos que hablan de lo mismo. Nada más que la forma en cómo quieren que lo reportes es diferente. Ok. En todo caso, pudiera ser lo mismo acá. Bueno, no es lo mismo, pero cantidades muy similares, lo que gasté en todos mis proyectos a lo que puse en gastos, ¿no? Y que de alguna forma eso pudiera checar con la anual. Sí. Y yo los entiendo ustedes contadores que lo que quieren es que cuadre, ¿no? Quieren que cuadre. Pero resulta que este sistema no está diseñado, no es un balance. Si el informe de transparencia dijera, este es tu balance de estados financieros, bueno, pues aquí el discurso sería otro. Pero se supone, fíjense para qué es el informe de transparencia, no se nos olvide para qué nace esta iniciativa. Para que un donante se meta en internet, si lo logra, ¿no? Y despliegue nuestro reporte de actividades y vea en qué nos gastamos sus donativos. Y entonces que el donante pueda decir, mira, mis donativos sirvieron para educar más, para formar más, para salvar el jaguar, para sembrar más árboles, mira para lo que sirvieron. Técnicamente a un donante le interesa que nos gastamos 80,000 pesos en arrendamiento o que nos gastamos 250,000 pesos en taxis. ¿Le dice algo? Puede ser escandaloso. Oye, 250,000 pesos en taxis. Sí, nada más que dividir entre 12 y somos 80 personas. Y todos ya estamos en home office y fueron casualidades esos taxis, ¿no? Entonces, de hecho, si me preguntan, de todas estas pestañas, desde nuestro punto de vista, el más ejemplificativo de lo que es el informe de transparencia es el capítulo de actividades. Nada más que con un gran defecto. Dice número de beneficiarios. Entonces, tenemos clientes que se dedican a temas de prevención de la contaminación. Número de beneficiarios, pues 24 millones de personas porque trabajan en la Ciudad de México. Y porque las medidas de impacto
y de prevención de la contaminación en materia de energía, en particular en gasolinas, tiene un impacto en la zona metropolitana de Monterrey. Nada más que, oh sorpresa, este sistema no te deja poner más de 1 millón de personas. Trae ese pequeño defecto. Por lo menos el año pasado lo traía, este año no lo corroboré, pero no te deja poner más de 1 millón de personas. Entonces, nos invita a decir que nada más 900,000, ¿no? En este caso en la Ciudad de México. Porque ustedes que se dedican a temas ecológicos, número de beneficiarios es muy difícil de determinar. Oye, porque además el trabajo de algunas de ustedes, organizaciones, se dedican a trabajar en el Mar de Cortés. Número de beneficiarios, pues técnicamente no sabemos. No sabemos. Esa es una cifra que obedece, como decía José Luis, actividades asistenciales muy particulares, pero que el SAT ha dejado ahí como que informemos. Si le ponemos 10,000, 5,000 o 50,000, técnicamente da lo mismo, porque ¿cómo podemos sustentar las ecológicas el número de beneficiarios? Es muy relativa esa pregunta, es muy relativa la respuesta. Gracias. A ver, María José, por aquí hay una pregunta interesante. Quisiera saber acerca de las cuotas de recuperación. Interesante, María José. Resulta que ahí en el rubro de ingresos sí se despliega cuotas de recuperación. Así como se despliega arrendamiento, como se despliega intereses, como se despliega patentes y marcas, hay un rubro que se llama cuotas de recuperación. Ahí reportas las cuotas de recuperación de un taller, por ejemplo. Ahí lo reportas. De hecho, un servicio pudiera llegar a ser reportado como cuota de recuperación, nada más que con una pequeña limitante. El SAT describió en reglamento y en resolución miscelánea qué se entiende por cuota de recuperación, con unas características totalmente limitantes, porque dice que es aquel servicio que presta la donataria, pero debajo del costo, ¿no? O a costo. Que no hay una ganancia de parte de la organización por haber prestado ese servicio. Entonces, esa tiene esa gran limitante desde nuestro punto de vista, esa determinación de cuota de recuperación. Perfecto, José Luis. Vamos porque también queremos dejar para algunas otras dudas que hubiera. Sí, vamos a terminar nada más con esto, que es el control de donativos en especie. Obviamente, si no los tuvimos, le ponemos que no. Si tuvimos estos donativos en especie, sí debemos de tener muy claro, obviamente, quién nos los dio, ¿no? La descripción de los bienes y la cantidad, ¿sale? Hay que tener justamente cuidado de separar, obviamente separar, de tener, si me dieron varios donantes, varias personas distintas, bueno, pues sí, ir agregando uno por uno, ¿no? Para llegar a esta totalidad de donativos en especie, ¿no? No omitirlos. Si bien en esta plática les hemos dicho a lo mejor algunas cuestiones que se pueden manejar, perdón, y no con afán de engañar ni mentir a la autoridad, simplemente para cubrirnos y para tratar pues sí, cubrir también estas lagunas que tiene la aplicación, ¿no? Porque es la realidad, tiene muchas lagunas. Tendría que ser una aplicación hecha prácticamente al gusto de todos nosotros. O sea, tendríamos nosotros que ir a sentarnos a hacer esta aplicación, ¿no? Pero bueno, no se puede, entonces tengamos bien claro todos los números, las personas que nos han donado y todo, y bueno, con eso no vamos a tener mayor problema, ¿sale? Y después de eso, pues ya no queda más que firmar la información. Recuerden, es con firma electrónica. Si no tienen la firma electrónica, van a poder entrar. De hecho, ahorita si alguien lo hizo y ya lo llenó, dijo que padre y todo, si no tienen la firma electrónica, se guarda. La verdad es que no recuerdo, creo, habría que checar, o no sé si en eso tengas el dato, creo que la información se guarda durante 15 días.
Eso era, sí, creo que son 15 días. En la aplicación pasada eran 15 días. No sé si en esta sigue siendo igual, que queda guardada la información durante 15 Desconozco el días. plazo, pero sí se quedaba guardada la información en lo que uno se salía. Miren, Ajá. ayer, este es un tip también que les queremos dar. Ayer me metí a hacer un informe de transparencia en Ceros, porque es una organización que no ha tenido actividad. Y lo hicimos a propósito para ver si había alguna novedad. Interesante, desde que me metí, el sistema me marcó un error. Me marcó error. No, desconozco por qué. Y llené el informe, lo quise firmar y no pude. ¿Qué debí de haber hecho? Salirme de la aplicación hasta que me quitara lo del error. Porque me salgo, me vuelvo a meter y no me grabó nada de lo que había hecho, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el propio sistema me había marcado error. La segunda vez que ingreso ya no me marca error, me graba, me salgo a propósito y sí me había grabado lo que había hecho. Me vuelvo a meter, continúo, firmo y envío el informe en Ceros. Entonces, si les llega a marcar error el sistema, la recomendación es sálganse y vuélvanse a meter hasta que les deje de marcar error. Y bueno, en donde le dan enviar, ya tendrán que enviarla con su firma electrónica. Como ya les platicamos, por favor, guarden el acuse, guárdenlo muy bien, en un lugar que sepan dónde está, en una super carpeta, que sepan, ¿no? Dónde está para cualquier problema. Les repetimos, los sistemas fallan, las personas que manejan los sistemas fallan, entonces nos pueden meter un susto, decirnos no la presentaste y nosotros estar siempre bien amparados. Claro, amparados con nuestro acuse. ¿No? Así es. Estamos terminando este webinar, este taller, pero también queríamos dejar espacio por si hubiera alguna duda o pregunta, no solamente de lo que acabamos de exponer, sino también de las anteriores reuniones que hemos tenido, y que por ahí hubiera alguna duda que ustedes sintieran que se quedó en el tintero y que sería el momento de aclarar. Estamos a sus órdenes. A mí me quedó la duda de la diferencia entre los gastos y las actividades. O sea, no me quedó claro. Sí. Se puede decir, Marisa, que hay mucha coincidencia porque para tú realizar una actividad de educación, vamos a pensar que tu donataria tiene 5 actividades principales: educación, reforestación, y me voy a detener en la tercera, y remediación de ríos, ¿no? Tienes 3 actividades. Sí. Y entonces tú dices que te gastaste 3 millones en una, 2 millones en otra, y te gastaste en esta solamente $500,000. Obviamente, en esas actividades que ya les pusiste monto, ya describiste qué hiciste, van muchos gastos que también se van a repetir en gastos. Porque para tú realizar estas actividades rentaste, compraste papelería, pagaste salarios, tuviste una serie de gastos, ¿no? Sí. Y es lo que decía Alejandra: oye, ¿no se irán a duplicar? Pues no, porque no es un balance. Entonces... pero, o sea, ¿puedo tener más gastos? O sea, ¿puedo ¿sí? tener un importe diferente, mayor en gastos que en actividades? Sí, porque son rubros distintos. Son formas no puede ser al revés, no puedo tener más en actividades que en gastos, porque pues, no sería lógico. ¿Sí puedo tener más en gastos o no? Ahora, volvemos a lo mismo: su formación de contadores, ¿no? Hacen que cuadre, ¿no? Para ustedes tiene que cuadrar, ¿no? Ajá. Entonces, yo les diría, la respuesta no busca eso el informe de transparencia, no busca que cuadre actividades con gastos. No, y me queda claro que pueden, o sea, no deben de cuadrar, punto, porque pues obviamente en gastos tienes hasta los gastos de administración, y en actividades no las tienes. Así es. En teoría. Entonces, no te debe de entrada no te debe de cuadrar. Si te cuadra, pues algo está mal. Lo que también no puede ser que tengas más gastos en actividades, o sea, un importe mayor en actividades y menor en gastos. Ahí tampoco puede ser. Sería poco congruente. Ahora, también en gastos, ustedes se van a preguntar, ¿qué gastos reporto? Pues yo diría que los que te expone en la misma aplicación, revisar qué gastos de estos corresponden, ponerlos,
y en otros también otro tipo de gastos que ustedes le... Porque cuando tú pones gastos te dice concepto. Entonces, pues ya le pones qué concepto, qué. Pero la misma aplicación te despliega tipo de gastos muy arbitrario, porque son gastos que la propia aplicación te despliega. Pero también te No, da a la ver, yo opción ahorita de que me metí a otros. mí no me desplegó, por eso me surgió la duda. No, a mí sí no me desplegó ningún gasto. Sí despliega. Sí despliega. Bueno, a mí en lo personal, ahorita que yo me metí, por eso me surgió la duda. Yo le piqué, ¿tuviste gastos? Sí. Entonces ya me abre una pestañita que decía concepto, nacional, internacional. Nacional o del extranjero. Les digo nacional, extranjero y descripción. Eso fue lo único que me desplegó, no me desplegó nada más. Cuando le das a agregar, okay. Ahí es donde te va a desplegar y ya te dice qué tipo de gasto, hay una flechita ahí y ya le dices, es luz, hay varios, hay como 5 o 6 gastos que te dice y luego te pone otros. Cuando tú le das otro, te abre otra ventanita que dice especifica cuál es ese otro y ya te dice el monto, ahí ya es donde te deja. Ok, es que no, yo ya no le piqué, yo no le llegué hasta ahí. Sí, no, tienes que darle a agregar. Ajá. Ok. Gracias, Alejandra, sí. Licenciado, perdón, pero entonces en gastos van todos mis gastos, tanto administrativos como de operación o nada más operación. No, también administración. Y ahí sí cuadra con mi anual. Sí. Ahí sí tiene que cuadrar. Pero el anual no te hace la diferencia de gastos de administración y de operación. No, pero en este caso, cuando yo los voy a reportar, ahí sí lo amarro, que el importe sí me dé el del anual. Digo, aquí no los voy a segregar tampoco en administración y en operación, sino que los voy a poner en los rubros que vienen ahí especificados y en otros pongo gastos de, no sé, los que tenga o los que me falten y ya ahí pongo el monto que me falta para poderlo cuadrar con mi anual. Sí. ¿Es así? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí, nada más justamente cuidando, insistimos, lo del 5%, que no se te vaya a pasar en el... Lo que no diferencias en el anual, que sí tienes que diferenciar en transparencia, que no se te vaya a ir arriba del 5%. Pero bueno, ahí son gastos en general. Por ejemplo, si me dicen teléfono, yo tengo teléfono en administración y en operación. Yo ahí voy a poner los dos y no estoy diferenciando si es de administración o de operación. Ahí en gastos. No, el sistema sí te invita a diferenciar. Sí. ¿Gastos? Ok. Sí, de ahí yo lo que hago, nada más viendo una pregunta de lo que hacían de los gastos de administración, de la nómina, yo lo que hago es que, pues mi gasto mayor es sueldos. Lo que yo hago es cierto porcentaje, no sé, del área administrativa, lo llevo ya desde mi contabilización a gastos de administración. 2% de su sueldo y lo demás lo llevo como operación porque realmente es un gasto operativo para mi fondo. Y entonces ahí siempre me va a cuadrar lo que estoy reportando como gasto administrativo, sí me va a cuadrar con lo que reporté en mi anual como gastos de administración. Digo, no sé, nada más para aportar un poquito en esa duda que por ahí viene en el chat. Gracias. Clara, María José, estamos a sus órdenes porque probablemente ya no haya más preguntas y también que queda este espacio para, no sé, una encuesta o de cómo sintieron el taller, también detalles que pudiéramos mejorar con mucho gusto, ¿no? Nuestra intención es tratar de transmitirles lo que dice la norma, lo que la autoridad interpreta sobre la norma y experiencias de otros clientes que se han visto envueltos en alguna problemática con la autoridad, cuyo fuente de información es el informe de transparencia. Yo, licenciado. Buenas tardes. Sí, Araceli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Este punto siempre ha sido como mi coco y ya le explicaron, pero solo para aclarar este punto. Respecto al órgano de gobierno, mencionó que con manifestar, ya sea asamblea de asociadas o consejo, que sabemos que no reciben ningún tipo de ingreso, es suficiente, pero abajo donde pide el total de la plantilla laboral, pide el costo. Y en el mensajito aparece, dice órgano de gobierno, detalle de nómina empleados. Dice, debes indicar el número de personas que integran tu plantilla laboral y voluntariado sin incluir al órgano de gobierno. En este caso, y mi duda es
respecto a la dirección general. Sí, en este caso la dirección general, en el caso particular, yo la prorratearía hacia las actividades del fondo. Yo lo mandaría prorrateado, porque la dirección general, al final de cuentas, abarca todas esas actividades. Entonces, obviamente, gracias por la pregunta, pero no recomendamos por ningún motivo poner el nombre de la directora y su monto de ingreso, porque no ese es el sentido de ese apartado. Con solamente poner, pero cuidado, estamos reportando 2021, sí, no 2022. Sí. Entonces, si estamos reportando 2021, pondremos a los asociados de la Asamblea de Asociados del 2021 con su respectivo RFC. O fíjense lo interesante de ese apartado, dice IO. Entonces también podemos tomar la decisión, oye, es que mi asamblea es de 40 y mi consejo es de 8. Ah, pues entonces nada más voy a poner a mi consejo. Ponen a los consejeros con su RFC y monto 0 porque no ganan dinero por ser consejeros. No ponen ahí la dirección ejecutiva, no la ponen ahí. Y en plantilla laboral, nuestra recomendación es solamente declarar lo que no exceda el 5% de los donativos recibidos. Solamente poner aquellos puestos que efectivamente tengan un carácter administrativo. Y nada más reportarlo ahí. No necesariamente reportar toda la plantilla laboral en este caso del fondo. Ah, ok. Justo aclaro mi duda. Así como lo acaba de mencionar Alma, está dividido administración, operación, los salarios y únicamente rubro administrativo, 100% salarios. Así es. Ok. Así es. Qué pena que tengamos que llegar a este nivel de confusión si no tuviera el criterio el SAT de que plantilla laboral de cajón ya lo entienden como un gasto de administración, pues pondríamos la misma plantilla laboral que declaramos en la anual, pondríamos ese monto. Pero nos está explicando José Luis, que fue funcionario de Hacienda, estuvo en donatarias, que allá adentro el criterio es, a ver, ve a ver cuál es su plantilla laboral, súmaselo al gasto de administración, motivo de revocación. Qué pena este criterio. No es correcto, no tiene fundamento en la ley, pero es el criterio. Gracias. Sí. Muchas gracias, Ernesto. Igual creo que Alma tiene una preguntita más antes de que nos cierre al taller, por favor. Gracias, Clara. Licenciado, ya que abrió la puerta de hacer otro tipo de preguntas, quisiera yo saber con qué frecuencia debo tener la carta del beneficiario controlador y el comprobante de domicilio para dar cumplimiento a la ley de antilavado. Alma, bien importante la pregunta porque son dos cosas diferentes. El beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal es distinto del beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado. Fíjense la locura, se llaman igual, pero tienen contenido y alcance distinto. Para efectos del Código Fiscal, como asociación civil, dice la norma que deberé de tener actualizado la información de mis asociados, de mi órgano de gobierno y de mis representantes. ¿Con qué vigencia? ¿Con qué vigencia debo de tener? Pues diríamos, no dice la norma, pero nuestra recomendación es del ejercicio en turno. Si en el próximo ejercicio la persona cambió de domicilio, se divorció, fíjense qué triste, cambió su estado civil porque nos piden acta de matrimonio, estado civil y régimen conyugal. Nos pide la información del beneficiario controlador. Si cambió de domicilio, que cambió de alguna información clave de su informe expediente único, pues solicitarla. De todos modos, esa información, recordemos que no se la vamos a reportar al SAT hasta que nos la pida. Esa información son expedientes únicos que vamos a guardar, cual guardamos nuestra información contable. De hecho, forma parte de la contabilidad. Entonces, ¿cada cuándo tengo que actualizarla? Pues ahora sí que dependerá de las circunstancias de cada persona, si hay cambios en su información general. Es un tema de dónde está, si está identificado o no nuestro asociado, nuestro consejero, nuestro representante legal. Ese es el espíritu de la norma.
está o no está identificado. ¿Ok? Distinto del beneficiario controlador, en el caso de la ley antilavado, nuestra recomendación es manifestar la inexistencia del beneficiario controlador. La inexistencia, ¿por qué? Porque dice la norma, de un donativo del donante, ¿hubo alguien que se beneficie de ese donativo? No, nadie del donativo otorgado se beneficia. Entonces manifiesto la inexistencia de beneficiario controlador. Por eso la importancia de tener las cartas de inexistencia, pero eso es para efectos de la ley antilavado. La veo con carita de duda, con mucho gusto después del webinar, no hoy porque tengo otra junta, pero podemos aclarar este tema. Sí. Gracias, licenciado. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ernesto, José Luis, por la presentación.